En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos podemos encontrar diferentes tipos de ruego a Jesús que le presentan varias personas. Si os parece, vamos a caminar con Jesús en este día que nos presenta este capítulo y pensar o reflexionar en qué tipo de ruego a Jesús me identifico yo. Jesús viaja al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando desembarca le salió al encuentro un hombre que estaba poseído. Me gustaría aclarar que en los evangelios de Mateo y Lucas también se relata este suceso, pero en Mateo se mencionan a dos hombres que van al encuentro de Jesús. Esto significa que probablemente Marcos hace más hincapié en uno de ellos porque parece que es el más fiero o violento, a tal punto que no podían sujetarlo con cadenas porque las rompía y provocaba cicatrices y llagas en su cuerpo al hacerlo, y además las acentuaba con los golpes que se daba con las piedras. Este hombre parecía haber perdido la humanidad porque se asemejaba más a una fiera que a un hombre. Tal era su aspecto que los discípulos, cuando lo vieron que venía hacia ellos, huyeron aterrorizados. Sin embargo, Jesús se quedó allí delante de ellos y levantó su mano para impedir que se acercasen más. Ellos estaban furiosos, pero también impotentes delante de Jesús, y con autoridad ordenó a los demonios que salieran de ellos, y cayeron a sus pies para adorarlo, y cuando iban a implorar por su misericordia, entonces los demonios hablaron. Y aquí es donde encontramos el primer ruego, pero es un ruego con un tono desafiante. ¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Por qué le decía esto el espíritu inmundo a Jesús? Porque Jesús le decía que saliera del hombre. Por esta razón el espíritu, osadamente, le interrumpe a Jesús y le desafía. Entonces, inesperadamente, Jesús le pregunta: ¿Cómo te llamas? Desconocemos la intención de esta pregunta, aunque quizás una de las razones podría ser que Jesús quería que sus discípulos pudieran apreciar la magnitud del milagro si entendían el poder de las fuerzas contra las cuales se estaba luchando. Jesús sabía que eran muchos y de hecho el nombre que le da el Espíritu es el de Legión. Y ahora vamos a apreciar en la lectura un cambio de actitud y pasamos de un ruego desafiante a un ruego suplicante. El Espíritu le ruega insistentemente que no le envíe fuera de la región, y ahora se comporta como un suplicante que lo que pide es misericordia de Jesús, quizás teniendo miedo por su vida. Y podemos ver en este caso que se asemeja a otro que hace referencia al capítulo 1, el versículo 24, donde también Jesús se encuentra, pero en este caso en la sinagoga de Capernaum, en un día de reposo, y mientras está enseñando con autoridad, llega un varón que tenía un espíritu inmundo y que también le exclama a Jesús: ¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y la petición del espíritu es que les envíe a la piara de cerdos que había allí cerca. ¿Pero por qué a la piara? El propósito del enemigo era que la región se volviera en contra de Jesús cuando los cerdos se despeñaran al mar. ¿Y quién los iba a despeñar? El propio Satanás iba a destruir a los cerdos despeñándolos, pero quería que le hicieran responsable de esto a Jesús, pero provocó el efecto contrario en la gente de esa región. Porque cuando llegaron y se encontraron al endemoniado sentado en su sano juicio y la piara destrozada, esto confirmó el relato que se había comentado acerca de este suceso y actuó en favor de Jesús en lugar de en contra. Pero lo que ocurrió fue que sintieron la pérdida material, y esto fue algo que cegó sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador, con los hombres que habían sido liberados de la opresión del maligno. De tal modo que suplicaron y le rogaron que se marchara de sus alrededores porque no querían sufrir más pérdidas materiales y por causa de su poder sobrenatural las habían sufrido. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús subió a la barca para marcharse a la orilla opuesta.
Teniendo la evidencia del poder y la misericordia de Dios, prefirieron apartarse de Jesús que sufrir pérdidas materiales. Jesús no se queda donde no le quieren. Este ruego egoísta de parte de los judíos provocó una mayor pérdida en sus vidas que cualquier otra pérdida material que pudieran tener. Y antes de zarpar, el que había estado poseído le rogó: por favor, Señor, déjame ir contigo. Pero Jesús le dijo y le recomendó que se quedara en su casa y que contase a su familia y a sus amigos las grandes cosas que el Señor había hecho con ellos. Jesús les estaba señalando su deber y fueron los primeros misioneros a quienes envió Cristo a predicar en Decápolis. Ellos no habían escuchado ningún sermón de Jesús, pero lo que sí que podían predicar o testificar es de lo que habían oído, visto y sentido en cuanto al poder de Cristo. Eso era lo que Jesús les estaba señalando que hicieran, como dijo Juan el discípulo amado: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, eso os anunciamos. Y ahora los que habían estado esclavos bajo el poder del enemigo llegaron a ser canales de luz, mensajeros del Hijo de Dios. La obra del maligno fue dominada para bien, y cuando regresó Jesús a aquella región, miles fueron a él y durante 3 días escucharon el mensaje de salvación. Así que la experiencia de estos endemoniados gadarenos representa lo que la humanidad podría llegar a ser si fuese entregada en las manos del enemigo. Pero al igual que en aquel tiempo, hoy sigue transformando a las almas en cautividad el mismo poder que lo hizo, y son en las manos de Jesús sus instrumentos, sus mensajeros para contar o testificar del gran poder de Jesús en sus vidas. Y al cruzar Jesús al otro lado, de nuevo se congregó gente a su alrededor en la misma orilla. Y allí le encontró Jairo. Jairo era un dirigente de la sinagoga que estaba desesperado, y sin importar nada lo que pudieran pensar los demás de él, se postró a los pies de Jesús y le rogó con gran angustia: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Jesús se fue con Jairo a su casa. 3 cosas cree Jairo cuando le dice estas palabras de forma insistente a Jesús: pon tu mano sobre ella, recupera su salud y vivirá. Esto demuestra que Jairo tenía fe en Jesús, sabía que podía sanar a su hija. Además, había escuchado de la sanación del hijo del noble y también de la sanación del siervo del centurión. Pero cuando llega a la casa, la hija ha muerto, y Jairo cree que ya no tiene ningún sentido molestar al maestro. Pero Jesús le anima: no temas, cree solamente y ella vivirá. Y Jairo se acerca aún más al Salvador, se aferra a Jesús y entiende que Jesús está probando su fe. Jesús pide que salgan todos de allí. No quiere que se quede nadie excepto 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los padres de la muchacha. Y se acercó a la cama de la niña y la cogió de la mano y le dijo: muchacha, levántate. Esta resurrección se cita en los 3 evangelios sinópticos y son semejantes en su narración y contenidos. Jesús, el dador de vida, despierta a la muchacha del sueño profundo de la muerte. Mientras se había dirigido a la casa de Jairo, otro acontecimiento había ocurrido. Jesús había encontrado a una mujer que durante 12 años había estado enferma y que había gastado todos sus recursos en médicos y remedios. Incluso llegaron a decirle que su enfermedad ya no tenía ninguna solución, que no había esperanza para ella. Cuando escuchó hablar de Jesús, reavivó su esperanza. Estaba segura, convencida de que Jesús podría sanarla. Pero estaba débil porque tenía flujo de sangre y mucha gente rodeaba a Jesús en la orilla del mar. Aunque trató de acercarse, pero le parecía que era imposible llegar hasta él. Y cuando había empezado ya a desesperarse, Jesús llega cerca de donde ella está, pero ella sigue sin poder hablar
con Jesús, sigue sin poder comunicarse con él porque hay mucha gente que le rodea y con mucho esfuerzo lo único que puede hacer es tocar el manto de Jesús pensando, si tan solo tocase su manto, seré salva. Y lo tocó un poco, apenas el borde del manto, pero se dio cuenta que había sido sana. Este fue el ruego mudo de una mujer de fe. En ese único toque se concentró toda la fe de su vida y con corazón agradecido se retiró de allí. Ahora Jesús se detiene y también la gente y pregunta, ¿quién me ha tocado? Parecía una pregunta extraña en aquellas circunstancias donde la gente se acercaba tanto a él, empujándole, estaban de aquí para allá, moviéndole, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado y yo lo he notado. Y mirando a la mujer insistió, Jesús en saber quién le había tocado. Ella se adelantó temblorosa y le contó su historia a los pies del Salvador. Con lágrimas de agradecimiento, le contó todo lo que había sucedido en su vida. Y Jesús amablemente le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. El manto no hizo el milagro, sino la fe que confió en el poder divino. De este modo ella reconoció la bendición recibida. El solo toque de la fe recibió su recompensa en esa mujer. Jesús usó este hecho para mostrar la diferencia entre el toque de fe genuina y el contacto casual de los que apretujaban a su alrededor pero que estaban allí por curiosidad. Es interesante ver en este recorrido de Jesús los diferentes tipos de ruegos que le hacen distintas personas que, aunque tienen distintos problemas, todos tienen algo en común, que es la necesidad de rogarle al Señor. La pregunta que debemos plantearnos es la que os he expuesto al principio de la reflexión. ¿En qué tipo de ruego me identifico yo? A veces le desafío en mi ruego, o quizás le echo de mi lado. O puede que tenga un ruego suplicante o muy insistente en determinadas circunstancias de mi vida que son apremiantes, que son urgentes de solucionar. Pero en otras partes puede ser un ruego mudo, que no me atrevo ni siquiera a pedirle cosas al Señor. Que el Señor nos ayude a tener el ruego correcto ante Él, sea cual sea nuestra circunstancia y nuestra necesidad.